Domingo puede ser, pero el sábado tiene otro punchi, ¿no, Cari? A mí me es gusta como una el energía sábado. distinta, ¿no? Porque venimos acá. Claro, obviamente, pero aparte siempre es algo que te renueva. Vías de comunicación de nuevo y yo sé por qué se los digo. Dale. 11 38 28 0990. Nos miran en vivo a través de YouTube y Twitch. Estamos como Espléndida M990 y un chat para dejar preguntas. Sí. O si no, nos pueden escribir a Twitter o Instagram como @Espléndida M990 o @ungrandía_ok. De pie, señoras y señores, porque ha llegado desde la tierra profunda de Santa Fe a esta mesa la doctora Dolores Serra. ¡Bienvenida, Dolores! ¿Qué Gracias, decís? chicos. Bien, acá andamos. ¿Todo bien? Todo bien. Qué todo lindo el bien. color primaveral que te trajiste, te digo. Coincidente con el día, tal cual. Ya Muy llegó bien, la muy bien. primavera y llegó Dolores, Feliz día, ¿entendés? feliz día. Gracias, gracias. Bien, Dolores que es infectóloga, qué lindo ser infectóloga en este país y en este mundo por estos tiempos, ¿no? Y el momento justo, digamos. Estás Lo terraza, elegí. terraza. Terrible. Y a partir del COVID fue... bueno, Una la visionaria pandemia. fuiste. Sí, ¿no? no sabía que iba a pasar, sabía No, que digo. elegía una especialidad bastante compleja, pero no, bueno. Que por justo suerte te pasó. apasionó. Me encanta, y me te encanta, apasiona. pero Pero la consulta constante de amigos y familiares es como un montón. Es como, ¿qué hago? No Claro, sé. me ¿y qué vacuno, tal? Y no. la vacuna, bueno, esa ¿Me es la vacuno? típica. Hace 4 vacuno. años que vivo con esas Claro. preguntas constantes. ¿Y por qué? ¿Qué me puede pasar? Claro. ¿Y moriré si me vacuno? Y Claro, todo eso. y que todos vos los decís. riesgos y el contacto, pero si estuve en contacto o no. Bueno, todo eso desde hace 4 años que son las preguntas constantes. Y ahora, bueno, con Y ahora todo el volvimos. tema del... Y es lo que nosotros te vamos a preguntar, porque para Tal eso cual, te tal quisimos cual. traer. Acerca el micrófono, así puede también preguntar, Juan, querido, comparta. Escúchame, Dolores, hablar de dengue hoy es hablar, casi te diría, de una condena casi segura. ¿Por qué digo eso? Porque todo el mundo dice, el dengue este año va a ser mortal. Sí. El dengue se viene con todo. Sí. El dengue, hablamos todo el tiempo del peligro, pero no de todo lo que sí podemos hacer, ¿no? Ujú. Sí, lo que podemos hacer desde casa, ¿no? Desde la prevención, Claro, que desde- siempre digo que es la mejor estrategia. Siempre. Y continúa siendo la mejor estrategia para prevenir esta enfermedad infectocontagiosa que sí, bueno, ya como todos conocemos, ahora mucho más. Esta es una enfermedad que hace muchísimos años está en nuestro país, Un montón. sobre todo en las provincias del norte, que bueno, Sí. ya tenemos bastante experiencia. Ahora se trasladó más al centro y a varias provincias del sur, pero en el último brote que tuvimos histórico para la Argentina, con más de 560.000 casos en todo lo que fue Histórico 2000. negativo, digamos, no Histórico positivo. claro, que fue Sí. muy malo. Y aparte, ¿quién no conoció a un familiar, un amigo o uno mismo que padeció esta enfermedad? Que la verdad tiene mucha sintomatología, ¿no? Mucha carga de enfermedad. Y mucha sintomatología similar a otras enfermedades, Sí, ¿no? Como el exacto. COVID. Sí, fiebre, exactamente, con mucho malestar, los dolores musculares, articulares, muy característicos. Esta fiebre quebrantahuesos que digo yo, que realmente los que los pasaron, la pasaron muy mal y lo refieren así. Pero bueno, Es muy nada, difícil que la tengas dengue y no te prevención des cuenta es muy difícil. puede pasar porque a lo que voy, hay muchos pacientes que son asintomáticos, ¿sí? 3 de cada 4 pacientes son Ojalá uno y le fueron toque, asintomáticos. a uno le toque ser uno de esos 3, imagínate, ojalá. Pero hay muchos que no lo supieron, sí, que no tuvieron el diagnóstico porque básicamente no tuvieron síntomas. Claro. Entonces se sospecha que esos 560.000 casos fueron muchos más, ¿no? Totalmente, los que no se detectados. informan, Por digamos. eso es lo que alarma y lo que realmente nos está preocupando, bueno, a todos, el equipo de salud y no solamente nosotros, sino también a toda la población, Sí. por la gran cantidad de casos y porque todos los años se vieron que desde 2020 empeoró al brote anterior, ¿no? Entonces, Así que sí, va a empeorar el brote que tuvimos antes. el año pasado fue Y ahí jodido, siempre hay un dato que nunca hay que dejar de pasar por alto, que es que el trabajo preventivo de decisiones se toma en invierno en general, ¿no? Exacto. Es previo. Sí. Y no estamos acostumbrados a Debería. manejarnos. No se hizo. Estamos No. en una situación realmente, hay que decirlo, hoy compleja, porque no se tomaron las medidas que había que tomar. Exacto, se relaja. Como, Sí. bueno, pasó en el COVID también, Sí. ¿no? Ya estamos un poco acostumbrados que cuando no hay casos o no hay tantos casos, ¿sí? Demostrados y con síntomas, la verdad es que las medidas preventivas se relajan mucho más. Y esto es una estrategia que tiene que continuar durante todo el año. A ver, sin mosquito no hay dengue, motivo por el cual el principal método preventivo es el descacharreo y la limpieza en casa. Esto lo tenemos Esencial. Exacto, lo tenemos que seguir reforzando, priorizando durante todo el año, no solamente durante fin de año, cuando empiezan las altas temperaturas como ahora, sino durante todo el año y reforzar el tema de que la estrategia de vacunación, que sin duda es una herramienta de prevención, pero es una estrategia más, ¿sí? Claro, que no es lo refuerza- único. No es lo único y va obviamente, demostró mucha eficacia y es muy buena, pero no es solamente que
nos colocamos la vacuna y eso nos va a salvar de no tener. Bueno, vamos a separar el tema porque Caray seguro ahora va también a aportar algunas consultas. Pero si hablamos de vacunación específicamente, haciéndonos cargo de la creencia popular, digo yo, ¿no? Porque hay cosas que sabemos que son incorrectas, pero existen y son culturales y bueno, no las vamos a cambiar. Sí. ¿Me pongo la vacuna? ¿En qué edades sí? ¿En qué edades no? ¿Y cuáles son los riesgos que asumo? Primero expliquemos cómo está compuesta la vacuna a la que vamos a acceder a nuestro país. Exacto, es una vacuna de virus vivo atenuado, son 2 dosis. Cuando es virus vivo atenuado... Es que te protege contra la enfermedad, no es que te genera la enfermedad. ¿Sí? Eso lo aclaro, que no es que te va a dar la enfermedad al colocártela, sino que son 2 dosis. Esto también es muy importante aclararlo porque son separadas por un intervalo de 3 meses y la efectividad no es con la primera, ¿sí? Sino que es a partir de la segunda a los 15 días de colocada la segunda. Entonces, el que se va a vacunar, ¿qué tiene que tener recontra en cuenta? Yo me pongo la vacuna. Fundamental tener entre 4 años a 59, que fue, digamos, los efectos, demostrados con seguridad y eficacia clínica. Los estudios están avalados para esa edad, ¿sí? De 4 a 59 años. Luego, a partir de los 60, básicamente no hay estudios que lo demuestren, pero obviamente ahora se van a comenzar a hacer estudios, entonces está indicada para esas edades. Sí está contraindicada, eso lo debemos conocer, que es para embarazadas, para personas que están en lactancia y además para pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué ahí Esos no? Claro, pues no está demostrado y no está estudiado y obviamente están teniendo algún proceso de inmunosupresión, ¿sí? También. Entonces no está estudiado ahí, por lo tanto no deben vacunarse. Después, todo el resto y mucho más, si han tenido dengue en la temporada 2023, 2024, o en el pasado, mucho más recomendada. ¿Por qué? ¿Sí? Porque lo que hace es prevenir los casos, los sintomáticos, ¿sí? Entre más del 80% de los casos sintomáticos y además más del 90% de las internaciones y los casos graves que puede generar el virus del dengue. A ver, recordemos que el virus del dengue tiene 4 serotipos, ¿sí? DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4 y se demostró que ante una segunda infección, una reinfección, puede haber mayor tasa de complicaciones. No quiere decir que en todos los casos vaya a haber complicaciones, pero puede pasar. Entonces, precisamente para esos casos que ya tuvieron, es en donde más la vamos a recomendar, ¿sí? Y dentro de esas características de la edad y de que no esté la contraindicación. ¿Y en los chicos? Y en los niños, tiene que ser más de 4 años, ¿sí? A partir de los 4 años sí está estudiada y pueden, obviamente, vacunarse. ¿Y brinda Siempre protección a los 4 serotipos esta vacuna? A los 4, exactamente. Eso también está estudiado contra los 4 serotipos. Recordemos que en los últimos brotes, ¿sí? En el último brote, sobre todo de 2023-2024, los serotipos que estuvieron circulando fueron el DEN 2 sobre todo, menos el DEN 1 y muchísimo menos el DEN 3. El DEN 4 no lo tuvimos en Argentina todavía, pero mala suerte, digamos, hay que comentarlo y puede pasar que en Brasil tenemos los 4 serotipos y hay muchos casos que por lo menos ahora estamos teniendo todos importados, ¿sí? No hay casos autóctonos ahora en Argentina, ahora estoy hablando 21 de septiembre, ¿no? Sí. Puede aparecer en cualquier momento, pero ahora, digamos, en Argentina, no lo digo en Argentina, sino sobre todo en la zona en donde estamos nosotros, porque en Chaco y en Formosa hubo durante todo el año casos de dengue. Porque ya es endémico. Cuando decimos endémico significa que todo el año no es en verano o en invierno, todo el año hay dengue. Hay dengue, exacto. Solamente en Chaco y en Formosa. En el resto de provincias no es una enfermedad que esté todo el año. Bien. ¿Qué es lo que pasa acá en Buenos Aires? Bueno, estuvieron estos serotipos, pero por el momento no se conoció el DEN 4, ¿sí? Bien. Pero como lo tenemos en Brasil, puede aparecer en cualquier momento. Dolo, recién te escuchaba que vos hablabas y decías que es una enfermedad que existe hace muchos años y la nombraste como la fiebre quebrantahuesos. Recuerdo en mis años de facultad que era una enfermedad más que estudiábamos casi al pasar porque había muy pocos casos en nuestro país. Ahora con el avance, con la globalización del mundo, las enfermedades que se transmiten, la tropicalización de nuestro clima, el aumento de la pobreza, creo, ha aumentado el dengue y veo que va aumentando cada día más. Y vos nos mencionabas que hay muchas personas que son asintomáticas. ¿Recomendás hacer serología para ver si las personas que fuimos asintomáticas tuvimos el dengue como para inmunizarnos o no es una práctica que se recomiende desde la infectología? No digo en una charla de café entre amigos, desde la infectología. ¿Recomendamos salgamos a hacernos serología a ver si padecimos o no dengue? Obviamente si te querés sacar la duda siempre lo voy a decir que sí, pero en realidad no es una recomendación que se los deje a todos, eso es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Si generalmente hubo algún familiar o algún amigo o un sobrino, ahí sí hay mucho más sospecha de que hayas tenido, que hayas sido asintomático, pero ¿qué pasa? Si estuviste...
que generalmente nosotros todos estuvimos en una zona en donde hubo un brote, sí, claramente se sospecha que tuviste o que no tuviste, pero está recomendado la vacunación para prevenir, sobre todo si estás en estas edades y una nueva forma. Quizás la serología para alguien que tiene un autoinmune le podría llegar a hacer. Lo que pasa es que igual, por más que lo hayas tenido, no te puedes poner vacuna si sos autoinmune o estás embarazada. Porque están las contraindicaciones. Bueno, la embarazada es muy bueno, lo que dijiste no se puede aplicar por ser a virus vivo atenuado. Claro. Exacto. Pero lo que voy, no es lo como la de la dejaría... fiebre amarilla. Exacto. Con respecto a tu pregunta, Juan, o sea, no lo haría como generalizado de que todos se tienen que hacer de rutina los anticuerpos contra el dengue. No, por eso es que quería dejar que nos quede claro eso. Sí. Claro. Porque uno dice, son asintomáticos, salgo y me hago... Claro, para saber. Y el recurso tampoco alcanza. Igual la Pero vacuna te la tenés que poner, hayas tenido, ¿no? Voy a ir a eso y en realidad voy a hacer hincapié sobre todo en el plan de vacunación que ya lo sostuvo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también el gobierno de la provincia de Buenos Aires, exacto, que esta semana, a partir del miércoles 25, empezamos con la vacunación, que es, digamos, entre las primeras progresivas, paulatina y en etapas se va a dar, pero eso, digamos, todos se van a tener que vacunar, no es solamente, todos digo, los que estén en esas edades, primero de 15 a 19 años, luego de 20 a 29, sí, en etapa, y luego 29 a 30, más para todas esas personas. Pero ¿qué pasa? Esas personas, independientemente de que hayan o no tenido, se tienen que ir a vacunar, ¿me entendés? Entonces, ya cuando hay un brote establecido en un lugar, con una determinada ubicación geográfica, ya se considera que la mayor cantidad de población está, circulando ese virus y es más propensa a tenerlo. Entonces, ya hacer anticuerpos para todos de rutina no lo haría claramente. Y sí, obviamente, ahí es donde voy a, obviamente, promocionar el tema de la vacunación. Cari. No, quería preguntarte con respecto a los serotipos que hay, si una persona ya tuvo dengue, ¿sí? Y después se vuelve vuelve a contraer y no sabemos cuál de los dos serotipos. ¿Hay forma de saber si hay algunos que combinados pueden ser como más explosivos o es indiferente eso? Te contagias de dos serotipos distintos a lo largo de la vida. No es que podés tenerlos los dos al mismo tiempo. Claro, el año pasado tuve el 2, por ejemplo, exacto. Y este año puedo Ahora tener puedes tener el 1 o el 3. Claro. Pero se vio, sí, es verdad, en algunos casos, no en todos. Por eso no lo quiero generalizar. Es verdad, está buena la pregunta en el sentido de que pueden tener dos al mismo tiempo o en un corto lapso, que eso es en realidad entre 2 o 3 meses. Pero generalmente se da en áreas en donde hay muchísima cantidad, por ejemplo en las áreas del norte, en Misiones se vio estas cosas, de que se contagien de un serotipo a otro en muy poco tiempo. Pero, ¿qué pasa? Al contagiarte de uno, vos tenés por un tiempo cierta inmunidad a otro serotipo por los primeros 6 meses, pero no de por vida. Entonces ahí es donde se genera esto de la reinfección por otro serotipo al poco tiempo. Perfecto, bien, clarísimo. Muy, muy claro. ¿Y la vacuna cuando te la pones, tiene algún efecto en el momento que tengas? Porque, por ejemplo, dice, bueno, le pongo la vacuna el viernes, haciendo el fin de semana como cualquier vacuna, ¿no? Sí, puede haber como malestar, dolor de cabeza. Hay gente que dice que le duele el brazo. Y el brazo, exacto, sí, ¿no? pero en 48 horas se resuelve. Sí, la mayor cantidad de pacientes que se colocaron la vacuna de mí, o sea, me dijeron que todo re bien y que ni siquiera la sintieron, no tuvieron ninguna molestia. De hecho, también lo tengo que decir, se lo colocaron pacientes mayores de 60 también. Hay mucha gente mayor de 60 que se la está colocando. Son los que más están como re preocupados por ese tema y me lo dicen, Dolo, me la coloco. A ver, si vos te la querés colocar, no hay estudios, pero es tu decisión. Claro, y si yo tengo la vacuna, Dolo, evito las formas graves de la enfermedad. Evitarla, claro, las formas graves, la internación, este tema, ¿qué es lo que hace un poco el virus? A mí me gusta mucho hablar de toda la parte esta de ciencia, cómo circula. Me gusta, entonces, explicar esto de que, a ver, el virus, en una primera instancia, está la fase, digamos, sintomática, tiene fiebre, dolor muscular, mucha sintomatología, y luego de eso empieza la etapa, o sea, hay dos caminos, te puedes curar o empieza la fase crítica, ¿no? Que ahí el paciente comienza con sangrados, con extravasación del plasma, que es que, bueno, empieza a aumentar los edemas, ¿sí? El paciente empieza con dificultad respiratoria, o sea, claramente van a consultar porque se van a dar cuenta que lo tienen, o empiezan con muchos sangrados masivos, mucho, digamos, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del tubo digestivo, y claramente se dan cuenta, o sea, lo notan. Los casos graves, y lo quiero también mencionar, no son la mayoría.
¿sí? O sea, este virus, ya sea un serotipo o el otro, la mayor cantidad de casos que da es muchos síntomas, sí, de fiebres y de mucho dolor muscular, la mayor cantidad de casos. Luego hay muy pocos que tienen esta parte grave y que pueden, a ver, hay un cierto porcentaje, que tuvimos 208 muertes, o sea que pueden fallecer, o sea, muy pocos, pero puede ocurrir. Y obviamente tenemos que estar, sobre todo con la vacuna, y estar alertas y conocer que lo podemos prevenir. ¿Sí? Por eso, la vacuna es importante, pero no previene los brotes. No, por eso es donde tenemos que seguir estando con la prevención, o sea, sacando el mosquito. Otra cosa que quiero decir, además del descacharreo, de la limpieza que tenemos que hacer, es que, a ver, el ciclo biológico del mosquito lo que hace es pasar de huevo a larva y de larva a mosquito. Eso. ¿Qué pasó en esta temporada? Nosotros vimos que por cuestiones de falta de saneamiento ambiental, cuestiones de limpieza, como mencionaba Juan recién. No, sí. Bueno, lo que puede llegar a pasar es que los huevos quedaron, o sea, no eclosionaron y quedaron en el ambiente. O sea que este huevo no es que ya esté infectado con dengue, sino que quedó en el ambiente y puede ser proclive a más mosquitos en un futuro. Ahora te voy a preguntar todo eso del proceso de reproducción del huevo, porque hay un montón de otros recursos más allá de la vacuna y desde el cacharreo que tiene que ver con innovación, que quiero que me lo cuentes. Pero vienen las noticias y después las noticias. ¿Te quedas un reta más, Dolo? Obvio. Dale, perfecto.